Gracias, Raúl. Agradezco mucho a nuestro instituto por ofrecerme esta oportunidad de hablar de un trabajo que hemos realizado a través de ya muchos años. Quiero dar mandar unos saludos muy cálidos a todos los compañeros, amigos que se van a unir a esta presentación. Desde Mazatlán, los recuerdo calurosamente. Eh, Voy a hablar acerca de la estructura genética de la tortuga carey en el Atlántico mexicano con base a los estudios que hemos realizado nosotros y combinándolo con lo que ha sido presentado y publicado por otros colegas. Al inicio de la presentación, no quiero eh, dejar sin hacer patente desde un inicio y para no olvidarme, mi aprecio, mi reconocimiento, mi agradecimiento a muchísimos colaboradores que me han acompañado a lo largo de los años en este estudio, tanto colegas en nuestro instituto, otras instituciones mexicanas, eh, organizaciones e instituciones internacionales que ven ahí en esa lista, eh, estudiantes, técnicos, me han facilitado muestras, han realizado análisis de laboratorio, de genética, hemos discutido ampliamente conceptos y resultados. Aprendí mucho, he aprendido mucho y me he robado muchas ideas, muchas de las cuales, admito, las voy a presentar aquí. Eh, para comenzar, los tortugueros les pido paciencia. Quiero hacer un resumen del ciclo de vida de esta especie que presenta un ciclo de vida como las tortugas marinas en general, que yo siempre digo tiene una amplia complejidad eh, de extremos en el tiempo y en el espacio. Es un ciclo de vida que si consideramos el tiempo que duran desde que nacen a la maduración sexual, estamos hablando de por lo menos 2 décadas para llegar a iniciar la maduración y la reproducción. Pero además, la, el ciclo de vida se lleva a cabo en múltiples hábitats, tanto terrestre, las playas de anidación, la incubación de los embriones, como el ámbito marino. Esto genera una complicación de grado superlativo para su seguimiento, para su estudio, para su comprensión. Eh, También tenemos que tomar en cuenta que estos múltiples hábitats son impactados por diversos fenómenos, muchos de ellos causados por el hombre, muchos ocasionan una mortalidad considerable y lo difícil es que esto puede llegar a ocurrir en hábitats que son distantes de los sitios de anidación. Entonces, mortalidad que llega a ocurrir en sitios de alimentación para juveniles o adultos va a ocurrir a una distancia de las colonias de anidación y es difícil entonces asociar esos impactos, esa mortalidad con las colonias. Pero hablemos un poquito más acerca del desarrollo de este ciclo de vida. Las hembras salen del mar, depositan sus huevos en nidos que cavan en la arena. Ahí se incuban durante un tiempo que es de aproximadamente 45 días, 60 días, dependiendo de la especie y la temperatura. Los embriones eh, se incuban, eventualmente eclosionan y las crías entonces ingresan al medio marino. Ahí ocurre una primera fase en donde primordialmente son arrastradas por las corrientes oceánicas a través del mar abierto. Esta fase es una de las menos conocidas, es difícil de darle un seguimiento. Apenas se comienza a poder rastrearlas con
transmisores satelitales, pero ya tamaños un poco más grandes. Y es tan poco conocida que se le ha llamado como la fase de los años perdidos. Estas fases eventualmente llegan a zonas costeras, dependiendo también de la especie, se acercan para entonces hacer un cambio y empiezan a utilizar el ambiente de acuerdo a sus requerimientos alimenticios. En el caso de la carey, se acercan a arrecifes coralinos, se alimentan principalmente ya como eh, 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 juveniles tardíos y adultos de esponjas. Continúa su desarrollo, que puede tardar varias décadas, hasta llegar a la maduración sexual. Y entonces ya como preadultos, adultos, son capaces de migrar de manera independiente, remontando las corrientes para acercarse a los sitios eh, de reproducción. Generalmente esos son cercanos a las playas de anidación, donde se acercan, se congregan machos y hembras para la reproducción. Las hembras entonces empiezan sus ciclos de anidación, que pueden ser 1, 2, 3, más veces durante una temporada de anidación. Terminando la anidación, las hembras regresan a los hábitats de alimentación una vez más para terminar ese ciclo. Desde el punto de vista de un manejo, una conservación apropiada, es importante entonces conocer la asociación que hay entre las áreas marinas en donde pueden ocurrir esta mortalidad causada por las diferentes amenazas y las poblaciones origen. Y ese es principalmente el objetivo de los estudios que hemos realizado y de los que les voy a hablar. Pero para comenzar, quisiera hablar un poquito acerca de la situación de las poblaciones, de la importancia de las poblaciones de México en un contexto regional. Y uno de los aspectos relevantes es los tamaños de las poblaciones. Aquí en este mapa les resumo eh, las estimaciones en términos del número de nidos que depositan anualmente en diferentes entidades geopolíticas de la región, de las que hemos estudiado, de las que vamos a analizar, por estos círculos que son proporcionales a ese número de nidos anuales. Como pueden ver claramente, de las 40 entidades en el Atlántico donde se ha registrado alguna anidación de carey, 15 son las que, de las que se reportan una mayor cantidad de nidos, incluyendo Brasil, y de estas 15, pues aquí podemos ver que las de mayor abundancia son las colonias del carey que anidan tanto en la costa de Campeche, de Yucatán, incluyendo la isla de Holbox. Entonces, esto refleja la relevancia de contar con un conocimiento lo más pleno posible sobre los diferentes aspectos de los comportamientos de las colonias mexicanas, tanto su condición como su presencia en hábitats compartidos. Y hablando de la fase que mencionaba de los años perdidos, en donde se considera que la influencia de mayor importancia es los patrones de las corrientes oceánicas, que son las que se encargan de hacer una distribución de las fases tempranas en el ciclo de vida. Aquí algo que todos conocerán bien es una imagen interesante sobre los patrones de las corrientes de la corriente del Caribe que inicia en la parte norte de Sudamérica, ingresa a la parte de la cuenca central del Caribe, varios patrones interesantes como este giro enfrente de Colombia y Panamá, una intensidad muy fuerte de la corriente enfrente de la
península de Yucatán, en el margen oriental, un incremento en la velocidad que entra en el Golfo, la corriente de Lazo que saca las corrientes hacia el Atlántico y la corriente del Golfo. Esto nos da una idea muy gráfica del potencial del acarreo de esta corriente. Y hace ya algunos años hicimos un rastreo de partículas virtuales usando campos de corrientes basados en vectores de corrientes que ya se tienen disponibles para, a través de diversos programas computarizados, se puede liberar localizadamente una cantidad de partículas virtuales dentro de estos campos de corrientes y ver cómo serían desplazadas en el mar debido a estas corrientes, ¿no? Eh, la intención de estas ilustraciones es el contrastar los diferentes destinos de partículas que representan el destino y los patrones de desplazamiento de las crías que fueran liberadas, que fueran a nacer en diferentes puntos en las colonias que les mencioné anteriormente. Las partículas fueron liberadas en tiempos, en fechas que corresponden con las fechas de que en las playas ocurre los nacimientos de los neonatos. Entonces aquí podemos ver un patrón de lo que sucedería con partículas liberadas a partir de Barbados a la entrada del Caribe, y podemos ver cómo aquí la distribución es muy amplia, ancha, una gran mezcla que ingresa parcialmente al Golfo de México para luego ser arrojado hacia el Atlántico. Y esto contrasta en parte por lo que sucedería con partículas que fueran liberadas en el margen occidental de la península de Yucatán, o en la parte del noroeste de la península, o en el margen superior del nororiente de la península, en donde pues algunas de ellas esperaría entonces más bien que sería una circulación eh, particularmente dentro del Golfo para eh, las partículas que fueran las crías que fueran liberadas en zonas de la costa de Yucatán, del norte, noroeste, de Campeche, principalmente hacia el centro del Golfo de México, mientras que crías que fueran liberadas en el margen cercano alrededor de la isla de Holbox, por ejemplo, se esperaría un menor ingreso hacia el Golfo y rápidamente un desplazamiento hacia la punta de Florida y hacia afuera. Quiero aclarar nada más que estos rastreos son de los días iniciales, no son muchas partículas. Lo preferí dejar así para aclarar el contraste de los desplazamientos entre lo que sucedería para desplazamientos y patrones de desplazamientos para localizaciones a partir de playas de anidación de carey en México, en contraste con las del resto de la región. Y esto dio lugar a una publicación liderada por Janes Blumenthal ya hace algunos años, en donde analizamos el resultado y la comparación de los patrones de dispersión de las partículas y los resultados de genética. Se propuso un concepto que creo que es interesante y muy útil, que habla acerca de un continuo para representar los posibles efectos de la mezcla que son ocasionadas por el acarreo oceánico. Este concepto de un continuo entre grupos de tortugas o sopa de tortugas. La situación en donde en algunos sitios habría una agrupación particular de algunas colonias en sitios de mezcla, mientras que en otros sitios sería una
una mezcolanza más marcada. Entonces, esto como un trasfondo, unos antecedentes y justificación para los objetivos de los estudios de los que yo me voy a referir. En primer lugar, queríamos esclarecer los niveles de diferenciación genética entre las colonias anidadoras en el Atlántico mexicano e identificar las unidades de manejo con marcadores mitocondriales. Es decir, estamos hablando de una identificación de las unidades de manejo a partir de las diferencias entre linajes matrilineales. Y con ello, estimar la contribución que lleva a cabo las unidades de manejo mexicanas a los sitios de alimentación de México y la región donde esperamos que haya una mezcla de stocks. Tenemos la oportunidad también de hacer una comparación de los resultados que realizamos nosotros, de los análisis que realizamos nosotros y otros que se hicieron posteriormente con un tiempo entre los muestreos nuestros y los que publicó una colega, Elizabeth Labastida, a 20 y 10 años posteriormente. Y luego quisiera terminar con una comparación de los resultados de genética con las tendencias poblacionales de la CAREI en México. No quiero detenerme demasiado en la metodología, quiero resaltar algunos aspectos. Respecto a los muestreos en playa, las muestras provienen de crías o de hembras anidadoras. Dos estudios, unos realizados con muestras de finales de los 90s, que se realizaron en este laboratorio, y los otros realizados por la doctora Labastida en el 2015 y el 2016, mientras que los muestreos en hábitats marinos de juveniles exclusivamente, fueron realizados con muestras a principios de los 2000 de nuestro laboratorio y se compararon con los resultados de muestras que se realizaron en el 2015 al 2016 por la doctora Labastida. El trabajo extrajo el ADN de las muestras, se amplificó una región de aproximadamente 740, 760 pares de base de la región control del DNA mitocondrial. Se caracterizaron las variantes haplotípicas, se hizo el análisis, el catálogo de secuencias, para de ahí entonces realizar un análisis de la diferenciación genética entre las poblaciones, una identificación de estructura y la identificación de unidades de manejo usando paquetería como Asamova y el Barrier. Se construyeron redes filogenéticas y luego al final se hizo un análisis bayesiano de stocks mezclados usando un paquete llamado Mixstock, al que voy a referirme más adelante. Las colonias que se evaluaron están distribuidas entre esta región que incluye desde colonias de Brasil. Todas las muestras que están en amarillo son datos que han sido publicados por diversos autores, un total de 28 colonias. En México fueron 12 colonias muestreadas. Algunas de ellas, por ejemplo, Holbox, el Cuyo, las Coloradas y Chencán en Campeche, fueron sujetas a esos dos muestreos a los que me refiero de los 90s y los 2015-2016, llevados a cabo por la doctora Labastida y son sujetos a esa comparación a la que yo me referí. Luego, los sitios de alimentación que fueron muestreados en el 2001-2002 y luego 2015-2016 en la zona de México y otros, el resto que fueron derivados de datos publicados. Aquí nada más quiero hacer una aclaración. Elizabeth Labastida realizó 4 muestreos en el margen occidental de la península y estos para fines de los resultados de zonas de alimentación fueron agrupados todos por
que el tamaño de muestra no era muy grande, en uno solo, que sería el de la zona llamada de Quintana Roo, zona de alimentación. Mencioné acerca de la tendencia que debido a los hábitos migratorios de los adultos entre los sitios de anidación, de reproducción y los sitios de alimentación, que llevan a las especies de tortugas marinas, incluyendo la carey, a concentrarse en compartir un mismo hábitat entre varias poblaciones, entre varias unidades de manejo locales y regionales, pero también eso llega a ocurrir en gran parte debido a los patrones de corrientes para fases tempranas como los juveniles. Entonces, el reto es el poder conocer el origen de los individuos que están o las poblaciones que están compartiendo hábitats de alimentación, por ejemplo, o rutas migratorias. Algo que no les mencioné es de que estas especies de tortugas marinas tienen un comportamiento de filopatría, es decir, los individuos que nacen en algún sitio y van a iniciar su ciclo de vida que durará 20, 30 años, regresan para su reproducción a los mismos sitios de nacimiento, por eso la filopatría. Eso tiene una consecuencia interesante y útil para la genética porque entonces se mantienen las mutaciones que se van generando a través de las generaciones, se mantienen aisladas de otras poblaciones que no llegan a combinarse, a reproducirse, sino que se mantienen reproductivamente aisladas. Claro está, habrá algunas colonias que son múltiples, que sí mantienen esta capacidad de reproducirse entre sí y van a compartir entonces los rasgos genéticos. Pero entre varias en un área grande, como posiblemente las de México, van a aislarse reproductivamente y vamos a poder usar marcadores moleculares basados en los mitocondriales en este caso, para poder distinguirlas. Entonces, en los sitios de mezcla va a haber esta combinación de poblaciones de diferentes orígenes genéticos. Para poder estimar la proporción de poblaciones que están presentes en estos sitios de mezcla, se realiza entonces un análisis de stocks mezclados. Es un protocolo de análisis bayesiano que hace una estimación sobre la proporción de la contribución de cada población a estos sitios de mezcla, tomando en cuenta las diferencias en las proporciones haplotípicas de cada uno de los posibles orígenes en la región. Para ello, entonces, es necesario contar con un catálogo lo más extenso posible de todos los posibles orígenes de estas tortugas. Y cabe mencionar también que estas estimaciones solamente van a dar una idea de la proporción de la presencia. Esto lo menciono porque puede haber entonces áreas donde hay una mayor o menor abundancia de tortugas, pero eso es algo que no se conoce todavía. Bien, vayamos entonces a los resultados del análisis. En primer lugar, la red de haplotipos que nos habla acerca de algo que ya se ha reportado anteriormente. En la región, tomando en cuenta todos los haplotipos, todas las secuencias de haplotipos que se han reportado, que están aquí marcados con los círculos pequeños rosas, podemos localizar claramente
la presencia de 3 clados bien diferenciados y la concentración de los haplotipos que están presentes en las colonias mexicanas, en el clado 2, es es un clado geográficamente bastante aislado, concentrado particularmente en las colonias de México. Casi todos estos haplotipos son bueno, iba a decir casi todos, pero ya hay reportes de algunos de estos haplotipos que eran considerados endémicos de México, aunque en concentraciones muy pequeñas, el EIA 23 y el 41, en algunas otras colonias de la región, pero particularmente estos son característicos de colonias que anidan en México. Y cabe mencionar que los clados 1 y 2 representados por el haplotipo EIA01 y el EIA11 se han encontrado en isla de sacrificios en Veracruz, que es una colonia muy pequeña, pero también en frecuencias bastante bajas en Isla Guada apenas. El resto son las que vemos aquí del clado 2. Si analizamos la distribución geográfica de esta variación haplotípica en las colonias de anidación de México, podemos ver cómo hay una segregación bastante clara de los haplotipos. En la parte norte de Yucatán hay una predominancia del haplotipo EIA23, mientras que en Campeche, curiosamente, Campeche, la predominancia es la de los haplotipos de ella 41, el 39 y particularmente el 39 en la zona norte de Campeche. Y aquí está la composición diferenciada de Islas Sacrificios en Veracruz. Esta es una colonia bastante pequeña. Otro elemento a resaltar es de que hay algunas colonias que fueron muestreadas tanto por los trabajos nuestros de finales de los 90 como los que realizó la doctora La Bastida en 2015-2019, que vamos a comparar. Como resultado de los análisis filogeográficos, y aquí pueden ver un árbol UPGMA en base a los resultados del estadístico de Fisher, de FST, podemos notar claramente una diferenciación marcada, particularmente de 4 ramas en este árbol, que son las que utilizamos y que fueron corroboradas por análisis de Barrier, donde se identifican las zonas de máxima diferenciación de Barrier, que toma en cuenta no solamente los valores de FST, sino también la ubicación geográfica. Y corrobora perfectamente esta diferenciación que vemos acá. Y con esto identificamos 4 unidades de manejo. La de sacrificios, luego las de Campeche dividida en zona Campeche Norte, zona de Campeche Sur. Aquí están estas de la zona sur, de la zona norte. Y preliminarmente unimos las colonias de anidación de la zona norte de la península de Yucatán, del estado de Yucatán, con las de Holbox de Quintana Roo, aunque aquí se puede notar una separación también, no pequeña, que dejamos pendiente. Así que tenemos 4 unidades de manejo que son las que vamos a estar analizando. Cuando quisimos analizar entonces qué tanto contribuye cada unidad de manejo habiendo combinado los resultados de las colonias en las diferentes regiones,
¿Qué tanto contribuye esta agrupación de poblaciones de stocks a los sitios de mezcla de juveniles? Y ahí resalto de juveniles en la región sobre la base de estudios disponibles y los propios que hemos llevado a cabo nosotros. Aquí es donde aplicamos este análisis de stocks mezclados, en donde hay dos maneras de analizar la información. Una, desde el punto de vista de los mismos sitios de mezcla, los sitios en donde estaríamos analizando qué proporción de colonias están representadas, están presentes en esa zona de mezcla. Y aquí en estas gráficas tenemos los resultados de este análisis en donde cada uno de los puntos con sus valores de límites de confianza para las estimaciones de cada uno de los potenciales orígenes, que son todas las colonias de anidación que fueron muestreadas, de las cuales se tiene entonces unos perfiles haplotípicos, que son los insumos para este análisis de stocks mezclados. Y en cada uno de los sitios de alimentación, sitios de mezcla, en este caso, he solamente separado los sitios de alimentación de los que fueron analizados, en donde hay alguna presencia de colonias de México. Hay información también de diferentes proporciones de contribución, pero en los otros sitios de alimentación la presencia de México no es sustancial y las he dejado fuera para facilitar el análisis. Entonces, he distribuido los resultados de los sitios de alimentación desde la parte enfrente de Florida, los dos sitios de alimentación analizados en la parte sur de Florida. Luego, en los análisis para zonas de México, comenzando con la de enfrente de Isla Guada, de Sabancuy, de Chencán, de Punta Shen, de las Coloradas, y enfrente de Quintana Roo, que es lo que decía que había combinado los resultados del análisis de sitios de alimentación que realizó Elizabeth Labastida en su publicación. Podemos entonces notar que si revisamos progresivamente en esta serie de gráficas, como la presencia de las colonias que hemos caracterizado como la unidad de manejo combinando Yucatán con Quintana Roo, tienen una predominancia respecto a otras, tanto de México como las las demás de las colonias de la región del Caribe. Y aquí claramente se despega la presencia de las colonias de Yucatán y Quintana Roo, tanto para la sitio de alimentación enfrente del sur este de Florida, de Key West en la parte sur oeste de Florida, y luego llegando a la zona de Campeche, aquí la información nos indica que la predominancia en frente de Isla Aguada son colonias de Campeche Sur, aunque también hay presencia de Campeche Norte y de Yucatán. Y recorriendo en esta dirección, enfrente de Sabancuy, ya empieza a haber una menor presencia de Campeche Sur y empieza a aumentar la presencia de la unidad de manejo de Yucatán y Quintana Roo. Luego, enfrente de Punta Shen, un poco más al norte, sucede algo interesante. Para las muestras que realizamos en el 2001, al inicio de los 2000,
habíamos encontrado un predominio de tortugas provenientes de las colonias de Campeche, particularmente de Campeche Norte, mayormente que las de Yucatán, mientras que de las muestras que se tomaron en el 2015-2016, o sea, a unos 10, 15 años posteriormente, por Elizabeth La Bastida, aquí se invierte la predominancia y empieza a haber una mayor contribución de colonias de Yucatán. Ya los resultados para el análisis de la zona de alimentación enfrente de las Coloradas, aquí enfrente de Yucatán, ya teníamos desde entonces de los resultados del 2000 y una predominancia de las colonias de Yucatán y Quintana Roo. Ya en la zona de Quintana Roo, afuera del Golfo de México, aquí podemos ver cómo la presencia de colonias de México y también en la zona del Caribe, en la zona de alimentación en las Islas Caimán, la presencia de las tortugas de colonias mexicanas es muy, muy disminuida, prácticamente nula, y predominan entonces las de colonias del resto de la región. Otra manera de ver este análisis nos permite hacer la pregunta, bueno, si vemos desde el punto de vista de cada una de las unidades de manejo de los orígenes, cómo se distribuyen las tortugas entre los sitios de alimentación, y aquí entonces veríamos cómo se distribuye la preferencia, si pudiéramos llamarle así, para las colonias mexicanas de Campeche Sur, y aquí entonces lo que estaríamos notando es que para la unidad de manejo de Campeche Sur, la preferencia de los sitios de alimentación se concentra más bien en la zona sur de Campeche, como enfrente de Isla Aguada, mientras que para las colonias de Campeche Norte, la predominancia va más hacia la zona norte de Campeche. Y para Yucatán, comparando su presencia proporcional, es mayormente en Florida que enfrente de las zonas de Campeche y del Golfo de México, enfrente de las costas mexicanas. Yo quisiera darle un poco de contexto a estos resultados usando resultados de otros estudios que fueron generosamente proporcionados por el doctor Eduardo Cuevas. Aquí quiero hacer relación a los estudios que ha realizado su equipo. Aquí tomo unas ilustraciones de una publicación de Abigail Uribe, que reúne los resultados de los rastreos satelitales de hembras post-anidantes desde distintas regiones de anidación, tanto en Campeche, desde Veracruz, desde Yucatán, la zona norte de Yucatán y Quintana Roo. Y esto nos da una indicación de que existe un comportamiento espacial diferenciado para diferentes orígenes para las hembras. Y quiero resaltar esto porque los resultados que tenemos nosotros, que creo que son relevantes, son más bien encaminados a sitios en donde predominantemente, si no totalmente, habían juveniles, y no tenemos muestras en estos casos de tortugas adultas. Aquí, si me permito, los patrones son variados. Las tortugas hembras rastreadas desde dos sitios de Veracruz se remontan hacia el este, pasando por la costa enfrente de Campeche, por la costa pegada a la costa de la zona norte de Yucatán, y van entonces a final hacia la zona al sur de la punta de la península de Florida.
Desde Campeche, curiosamente, casi todas van en dirección norte por la costa y luego por la costa enfrente de Yucatán o hacia el centro del Banco de Campeche en esta parte. Luego las del norte de Yucatán y Quintana Roo toman direcciones, algunas en esta dirección hacia el oriente, algunas también enfrente de la península, otras van hacia Florida, otras van por la costa hacia el sur, hacia Belice, otras hacia el centro del Caribe. Es decir, eh, ahora sí que hay una gran diversidad de rutas y esto significa que va a haber repercusiones porque van a enfrentar diferentes niveles y tipos de amenaza y van a repercutir posiblemente en diferentes dinámicas y de crecimiento poblacional. Lo que han hecho también es el grupo con la doctora Liceaga de Eduardo Cuevas es estimar las amenazas por parte del esfuerzo pesquero. Y aquí lo que podemos notar es que hay una mucho mayor incidencia e intensidad de potencial impacto en las zonas de pesca sobre áreas de agregación de carey que se han identificado con esos estudios de rastreo satelital sobre las carey en el Banco de Campeche. Entonces, esto sustenta una hipótesis de que va a haber un impacto diferenciado sobre áreas de agregación de las poblaciones y diferentes proporciones de las poblaciones en esas regiones. Haciendo referencia a las tendencias poblacionales, tomando datos de colegas que han generosamente proporcionado estos datos, tanto de Vicente Guzmán, de resultados de anidación en Campeche, una publicación muy interesante de Melania López y colegas para Yucatán y Quintana Roo, y los datos de anidación en las coloradas proporcionadas por CONAM. Lo que podemos ver es que, bueno, lo importante desde el punto de vista de la conservación es de que hay una tendencia saludable de una recuperación incipiente de estas colonias, en gran parte por los esfuerzos a lo largo de ya décadas, esfuerzos de conservación. Están viéndose esos resultados. Aquí podemos ver cómo hay una tendencia hacia el alza en Campeche. En otras colonias no está tan claro, pero lo que quiero resaltar aquí es unas indicaciones de puntos particulares que se repiten en las abundancias de las anidaciones en diferentes regiones. Esta alza alrededor del 2000 que se repite en las anidaciones, las abundancias de las anidaciones en Campeche, en Celestún, en el Cuyo, en el Holbox, en las Coloradas, y se repite también acá. Lo que sugiere, y esta es una idea que hemos platicado varios, en donde si bien va a haber diferencias en abundancias entre diferentes colonias, pero esas tendencias que se repiten a lo largo de la distribución de colonias en la península de Yucatán, de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a pesar de haber diferencias genéticas, hay y probablemente está relacionado a que comparten condiciones comunes en los ambientes marinos, es decir, la alimentación, los hábitats de desarrollo, las rutas migratorias, están sujetas a factores, a condiciones comunes de calidad de alimento, los niveles de impacto, los niveles de protección, y por eso es de que se notan estas similitudes a pesar de haber diferencias que distinguen las poblaciones desde el punto de vista genético. Lo que puede suceder de vez en cuando es de que bueno, lo que estamos notando y no comprendemos el cómo
o no podemos explicarlo completamente, es cómo algunas poblaciones empiezan a repuntar, mientras que las demás siguen un patrón compartido. Puede ser que algunas poblaciones estén efectivamente utilizando otros hábitats no compartidos con el resto, y por eso entonces estas diferencias en sus abundancias. Bueno, con esto estaría terminando esta presentación. Yo sé que hay muchos colegas, muchos de los cuales he referido. Espero que no haya hecho referencia incorrectamente a sus aportaciones, pero quisiera aprovechar los siguientes minutos para poder abrir una discusión. Desde el punto de vista de nuestros estudios, lo que confirmamos que ya ha sido mencionado anteriormente es un aislamiento de linajes matrilineales entre colonias de Campeche y Yucatán, pero con los muestreos que tenemos nosotros podemos identificar también un aislamiento entre linajes matrilineales, debido a que estamos trabajando con muestras análisis mitocondrial, entre colonias de Campeche del norte y del sur, y hay una incipiente separación genética entre las colonias del occidente y oriente de Yucatán y Quintana Roo. Eh, Encontramos que para juveniles, por ejemplo, hay una fuerte direccionalidad, una fuerte atracción o el natal homing de los juveniles de Campeche y de Yucatán hacia los sitios de alimentación cercanos a sus playas natales. Entonces, esto es importante desde el punto de vista que los, los impactos sobre estos sitios pues van a ser reflejados en las colonias que van a anidar ahí cercanamente. Eh, Esto contrasta con los hábitats en la costa del Caribe, donde domina una mezcla regional, y esto es un fiel reflejo de los patrones de las corrientes que ya mencioné. Lo que sí es curioso y hay que mencionar es de que en realidad no se encuentran, perdón, lo que sí también es interesante es de que si bien no hubo cambios, no se encontraron cambios en la composición haplotípica de las colonias muestreadas con más de 20 años de diferencia, en el caso de los sitios de alimentación en zona del norte de Campeche, sí hubo incremento en la contribución de las unidades de manejo de Yucatán y Quintana Roo en un lapso de 10 a 15 años. Lo que me parece importante aquí es de que es el resaltar y mencionar y aceptar que los resultados de genética tienen una limitada capacidad por explicar los contrastes en las tendencias poblacionales. Y esto yo creo que lleva a indicar que debe de haber futuros estudios donde pueden esclarecer esos vacíos del conocimiento. Por ejemplo, se deben aplicar estudios de isótopos estables para esclarecer la diversidad y la ubicación de sitios de alimentación de las hembras anidantes. Puede ser que en algunas unidades de manejo, incluso algunas colonias, esa diversidad en sus sitios de alimentación que puede estar reflejada con diferentes patrones en la proporción de los isótopos estables, sea indicativo que estén usando justamente esos diferentes hábitats que estén sujetos a diferentes niveles de presión. También es cierto que hay nuevas técnicas genómicas que ahora, y esto pues lo estamos ya viendo con colegas, por ejemplo, el grupo de Carlos Carreras, que están diseñando protocolos usando marcadores genómicos para identificar ya no con muestras poblacionales, sino para poder identificar a nivel individual los orígenes poblacionales sin ambigüedad. Entonces yo dejo aquí mi presentación y ojalá que los demás participantes tengan la ocurrencia de contribuir algunos comentarios o preguntas. Y con mucho gusto, pues me gustaría atenderlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Abreu. Pues abrimos el espacio para las preguntas. Ingeniero,
Balomar, Sí, buenas ¿hay algo tardes. Sí. ya en el chat? Bueno, a mí no me han llegado ninguna pregunta en el chat. Si quieren, pueden, quien quiera tener alguna participación, pregunta, comentario, puede levantar su mano y le abrimos el micrófono o escribirlo en el chat. Andrea Andrea, levantó la mano, sí. Adelante, Andrea. pero a ver que abrir el micrófono. Ok. Creo que ya está abierto mi micrófono, ¿verdad? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Sí, correcto. sí. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades por su presentación, doctor Oro. Un gustazo volver a escucharlo después de algunos meses. A mí me quedó una duda respecto a un concepto que me brincó acá, que era esto de las partículas virtuales, que fue casi el inicio de la presentación, en donde nos mostraba un mapa de cómo podía ser la distribución de acuerdo a las corrientes oceánicas. Esto es exclusivamente para neonatos o etapas muy tempranas que son dependientes de corrientes, ¿verdad? No aplica para adultos. Sí, completamente correcto. Y de hecho es un punto, un pequeño, poco controvertido, en el sentido de que si bien es cierto que las crías van a estar sujetas primordialmente para su desplazamiento de las corrientes, eventualmente conforme van creciendo, estas crías van a tener una mayor y mayor capacidad de natación y entonces no van a seguir completamente el derrotero de las corrientes, sino van a empezar a tener una independencia que eventualmente se va a manifestar ya en fases juveniles. Definitivamente no es algo que va o que se supone que va a, a afectar los desplazamientos de los adultos. Sin embargo, lo que puede suceder es de que los destinos de las etapas tempranas puede definir hasta cierto punto los sitios que finalmente las fases finales que eventualmente se acercan a hábitats bénticos y a los cuales van a regresar los adultos para alimentarse, pueden ser que estos sean parte del destino y de las zonas generales a las que llegan las fases tempranas. Entonces, definitivamente las corrientes pueden afectar algo acerca del comportamiento natatorio de los adultos, pero por su capacidad natatoria pues, son independientes y van a llegar a sus sitios como de lugar. Ok, como les decía, sobre todo para los que entraron un poquito tarde, la grabación del seminario estará disponible en el canal de YouTube. Si alguien más tiene alguna participación, duda, comentario. Si gustan levantar la mano. Andrea, Andrea, otra vez. sí. Sí, es que iba a hacer otra pregunta, nada más que me habían silenciado. Otra pregunta, porque esto fue algo de lo que me enteré muy recientemente sobre el sitio de alimentación de Carey que se encuentra en Baja California Sur, cerca de Cabo Pulmo. ¿Hay alguna información de estas colonias de adultos que solamente llegan a alimentarse ahí? ¿De qué poblaciones de México puedan ser? Y ahí, Eh, ¿cuál sería la forma de saberlo en caso de que se sepa? claro, sí, yo no he participado en los trabajos de genética en la parte del Pacífico. Hay bastante trabajo reciente del doctor Gauss, en donde curiosamente el caso del Pacífico mexicano es interesante porque típicamente contemplamos que México es el país de las tortugas y entonces esperaríamos que también para Carey México sería el principal país de colonias de abundancia y de abundancia de carey en el Pacífico, pero no lo es. Nicaragua,
y otros sitios en Centroamérica tienen una mayor abundancia. En México también las hay. Hay trabajos liderados por Catherine Hart, que está enfocado sobre eso, y ellos han trabajado mucho también rastreos de tortugas, que son escasas. Entonces, no sé, no creo que haya todavía trabajos de genética, pero es cosa de buscar sobre la composición de las contribuciones en los sitios de alimentación a los que te refieres. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Ingeniero, hay dos preguntas. Una que es, ¿aceptaría muestras de otros países para analizar? O mejor quisiera venir hasta acá, al Golfo de Paria, Venezuela. Nos escribe uno de los colegas. No, pues todavía yo creo que a mí me interesaría poder volver a abrir este libro que se quedó empolvado en algunas de las gavetas. Definitivamente, yo creo que hay esa posibilidad e incluso pues estamos trabajando con los doctores Mailan haciendo un análisis regional y sería bien interesante el poder incorporar datos de Venezuela de donde se conoce bien poquito. Sí, el Seguimos en colega contacto. comenta que no tiene micrófono, se llama él Clemente. Perfecto, pues mucho gusto, Clemente, y saludos desde México. Ok. Acá Homero le dice que muy buena presentación y gracias por toda la información que aporta. Astrid dice que es un excelente trabajo y pregunta, para hacer la asignación individual a nivel poblacional en México, ¿considera que será posible identificar individuos a nivel de playa? Pues a Astrid en particular, porque yo sé que está trabajando con el doctor Carlos Carrera justamente en esto, pues le digo que definitivamente que sí y que tiene que regresar a trabajar con nosotros para aplicar los protocolos de 2B RAD acá con Carey. Que ya se venga. ¿Alguien más tiene Bien, algún otro comentario, pregunta? ¿Quiere levantar la mano y le abrimos el micrófono? pues ya no hay más preguntas. A ver, aquí yo estoy leyendo una de Anel Aguilar. A ver, Y la pregunta es, ¿cuenta con información de las tortugas de Colutla, Veracruz? La neta que no. Y sería bien interesante porque este patrón al que me refiero admito de pecar en haber menospreciado las contribuciones que pudieran llevar a cabo la colonia de las Islas Sacrificio en frente de Veracruz, que es bien poquita, pero evidentemente va a haber esas anidaciones de carey en otras partes. Lo bien interesante sería el conocer si la influencia de las anidaciones en Tecolutla, estoy suponiendo que son anidaciones, no lo menciona Anel, ahí es una rifa, ¿no? ¿Quién gana? La influencia de tortugas de Campeche que vaya a desplazarse a colonizar otras áreas de Veracruz o las que evidentemente vienen de fuera de la región del Golfo, con esos haplotipos que son muy diferenciados, el A01, el A11, y que sería bien interesante conocer qué sucede en Tecolutla. Arrecifes, Aracranes, pues tampoco. David González, gracias. Este, qué interesante sería el poder ampliar el conocimiento con muestras de otras partes, por ejemplo, de alacranes, claro. Ok, Gabriel Pagán nos está solicitando que le abramos el micrófono, puede participar. Gabriel, Gabriel.
Pues yo lo que sugeriría es que algunos colegas que quisieran hacerle llegar comunicados al doctor Abreu, en la página del instituto viene su correo electrónico y podrían aprovechar esa vía para hacer alguna consulta de diversa naturaleza. De todas maneras, voy a poner aquí mi correo electrónico en el chat. ¿Ok? A ver, Gabriel. Gabriel Ah, ya tiene abierto su micrófono. Gabriel Pagán, si quiere hablar. O bueno, escribió la pregunta. ¿Qué técnica nueva o marcador genético se utiliza para identificar el origen natal a nivel de individuo? bueno, aquí lo preferible para reducir las ambigüedades, debo aclarar que el análisis que hacemos nosotros para identificar los orígenes en sitios de mezcla es un análisis poblacional, es decir, tenemos una muestra grupal y la Ujú. comparamos con los perfiles de los marcadores genéticos, es decir, las frecuencias de los diferentes haplotipos en las colonias. Entonces, el resultado es una probabilidad de presencia por población, no por el individuo. Si alguien llega y dice, bueno, a ver, aquí tengo una muestra de dónde viene y hago el análisis del DNA mitocondrial, pues puede ser que encuentre, es el haplotipo que solamente se encuentra en Campeche Norte, pues este viene de Campeche Norte. Pero si es un haplotipo compartido con varias colonias, no es posible. Sin embargo, ya usando, y la otra cosa también es de que el marcador mitocondrial es un locus. O sea, todo el mitocondrial se comporta como un locus. Si tenemos información de una cantidad muy alta de loci, o sea, ya no decenas ni centenas, sino miles o decenas de miles, como lo que se puede lograr con marcadores genómicos, entonces se reduce, se va reduciendo y se va incrementando la capacidad de identificar a un individuo. ¿Sí? Y esto, pues hoy día se logra a través de protocolos que permiten entonces hacer un análisis con base a un muestreo reducido del genoma completo, pero que abarca una gran cantidad de cromosomas para tener un análisis ya menos o con un sesgo mínimo y aumenta la posibilidad casi de tener una capacidad de huella digital de los individuos con base a las diferentes poblaciones. Eh, es algo que, bueno, hay que probarlo. Este es un trabajo que requiere primero realizar el baseline de las colonias de anidación, por ejemplo, y voy a hacer un comercial del trabajo que está haciendo el laboratorio del doctor Carreras. Astrid ahí está haciendo su doctorado, y eso es lo que tienen que hacer. Primero, un análisis de las colonias y validar esta capacidad de extinción entre colonias para luego entonces validar y demostrar que es posible, y ya están encontrando que sí es posible, el poder asignar, así se le llama, una asignación individual a las colonias de origen de los individuos usando marcadores genómicos, en donde se tiene un análisis que combina prácticamente todo el ADN nuclear, en donde hay una contribución tanto materna como paterna. Ok, muchas gracias, doctor. Y Gabriel, bueno, decía Gabriel otra vez que si a nivel nuclear es posible, Así pero, es lo que acabo de decir, sí. ok, sí. Muy Y bien. pues, muy bien, muchas gracias. También nada más la doctora Mirna Vázquez
también la académica de aquí le dice que es muy interesante el seminario. Gracias, Mirna. Pues si no hubiera más preguntas, quisiera yo agradecer a todos ustedes a nombre del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y desearle a don Alberto Abreu que sigan sus éxitos y felicitarlo por su plática, de veras muy, muy interesante y nos resolvió muchas dudas que teníamos al respecto. Pues a todos ustedes, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias a todos. Mis respetos. Muchas, Hasta luego. muchas